A través de Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, presentamos para usted nuestro siguiente programa. Mi nombre es Sara Luli Zárraga Huatzin, tengo 30 años aquí en el 11, estoy en el área de producción de noticias. Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Desde mi infancia quise ser doctora, me apasionaba un poquito la medicina, mi mamá trabajó en un hospital y yo siempre la acompañaba al hospital. Cuando entré a la preparatoria me empezaron a llamar mucho los medios de comunicación. Y por eso me decidí irme a estudiar Ciencias de la Comunicación. También por un poquito el temor de las matemáticas, que nunca fueron mi fuerte. Yo creo que la persona que detonó un poco la parte de que a mí me gustara los medios de comunicación fue mi abuela. Yo viví con mi abuela toda mi infancia, hasta más de los 30 años, porque mi mamá trabajaba. Y ella en las mañanas, cuando estaba en la cocina y estaba haciendo las labores del hogar, prendía la radio. Me acuerdo mucho del programa de La Tremenda Corte y lo escuchábamos. Ya un poquito más tarde se sentaba en su recámara o se ponía con la máquina de coser y prendía un ratito la tele y yo me sentaba con ella en lo que esperábamos que llegara mi mamá. Entonces yo creo que por esa parte mi abuela fue la que me inculcó todos esos valores, toda esa pasión hacia conocer un poco el mundo exterior. Pues yo soy Miguel de la Cruz Juárez y soy periodista de cultura desde hace 32 años. Yo estudié primero en el CCH Naucalpan, ahí hice el nivel bachillerato, entonces hice la solicitud a la UAM, que me tocaba hasta Xochimilco, y estando allá la cercanía con la gente que se acercaba a Imevisión era mucha. Y por ahí hubo un llamado de otra amiga de la universidad y me dijo, oye, necesitan un cuate que sepa editar, que le entienda la producción. Yo te he visto ahí en las islas de edición de Imevisión. Yo dije, pues tú. Vine y desde entonces, en diciembre del 89, ingresé a El 11 como asistente de producción del noticiario Hoy en la Cultura. Mi nombre es Marta Varela Ochoa, llevo 38 años en El 11, estoy en el área de 11 Noticias. Yo soy profesora de primaria y soy licenciada en pedagogía. Cuando sucedió el sismo del 1985, muchas escuelas se cayeron. Llega un día mi jefa y nos dicen que como muchas escuelas pues están todavía en ruinas, nos llaman de Canal 11 para asesorar a conductores y que se puedan dar clases por televisión, porque los niños no se pueden quedar tanto tiempo. Yo no conocí el 11, bueno, creo que ni lo veía. Y entonces me maquillan, yo traía un traje sastre, para asesorar a un conductor y maquillada. Nos dice, entra una persona, dice, yo soy el productor. Y yo, tanto gusto, nos dijeron que íbamos a asesorar a un conductor. Y dice, no, van a dar una clase. Son niños de 4º año, precisamente en este estudio. Y entonces le decía, ¿cómo? ¿Vamos a dar una clase de qué y por qué? Además, yo nunca estaba en televisión y dice, no se preocupe. Está cubierto y las cámaras están ligeramente escondidas y empezamos a dar clase. Bueno, me temblaba todo me temblaba porque yo decía, no puede ser. Cuando salimos de aquí le digo a la maestra Trini, no nos vuelva a traer nunca en la vida. Le llamaron a la profesora y dice, oigan, sus maestros lo han hecho bastante bien, podrían seguir viniendo, y a partir de ahí seguimos viniendo a dar clases. Así fue mi llegada al 11. Llegar al 11 es como volver a vivir una parte de la infancia. Bueno, es una nostalgia un poco agradable el recordar a tu abuela. Yo me acuerdo la primera vez que le dije, abuela, voy a ir a hacer mi servicio social al 11. Por fin vas a conocer un medio de comunicación que te ha llamado la atención durante muchos años. Saliendo de la casa, mi abuela me dio la bendición y me dijo, que te vaya muy bien, aquí te espero de regreso. El periodismo para mí se dio empezando a hacer locución. Estando en Imevisión y una amiga que se enteró que yo tenía el certificado de locución, ella me dijo, aquí la chamba es en el sindicato.
Y fui y me dijo, no, bueno, pues no es tan fácil. La Ciudad de México está atiborrada. Si quieres, pues hay una plaza en Celaya. Te doy una carta y te reciben. Bueno, pues vamos para Celaya. Llegué a Celaya, hice una prueba y el gerente de la estación me trató muy bien. Me dijo, oiga, ¿qué pasó? Ya habló con la gente. Le dije, pues sí, pero que no sabe ni cuándo. No, dice, si usted me dice que se queda ahorita. Lo contrato. Y entonces, total, me voy para allá. Y la única objeción es que eran muy amables, pero para comer, según lo que me pagaban, después de pagar gastos de habitación, limpieza, todo eso, me quedaban 5 pesos para desayunar, comer y cenar. Me enfrento a un locutor que era muy dicharachero, ¿no? Y arrancaba, dice, comadrito, compadrito, dice, ya estamos aquí en la música, no sé qué. Y dijeron, así como lo hace él, así queremos que lo hagas tú. Y entonces yo dije, ¿a poco eso vine, no? Ese fue el primer tope. Años después, una académica de la UAM me dijo, en ese momento, la universidad habló por ti. No que descalifique a los locutores animadores que lo hacen, pero si ya te preparaste y sientes que tus capacidades son otras, pues había que aplicarlas, ¿no? Y entonces, pues emprendí la retirada, me regresé y justo cuando me regreso, me encuentro la oportunidad del 11. Al principio me pusieron a escribir guiones y en algún momento los martes la conductora es la doctora Trinidad Berrum. Y ella siempre estaba muy ocupada, siempre. Y un día me dice, ¿sabes qué, Marta? No voy a ir a mi programa. Me dice, entonces tienes que hacerlo tú. Yo le decía, no, Trini, ¿cómo crees? Yo no sirvo para la tele, no. A mí me gustan los contenidos, a mí déjame los guiones, déjame la investigación. Me decía, no, es que no hay nadie, lo tienes que hacer tú. Y entonces empecé a conducir Creciendo Juntos. Y entonces yo me acuerdo que en la conducción el productor me decía, y párate derecha, y habla bien, y voltea a ver a los invitados. Y entonces todo el tiempo tenía la pierna como la tengo en este momento. Me decía, descruza la pierna, es que no puedo. Me dice, ¿por qué no puedes? Le dije, no puedo porque estoy nerviosa, porque esto no es lo mío, porque no lo quiero hacer. ¿Cómo te digo que lo estoy haciendo por obligación? Pero fue una época muy, muy bonita porque fueron mis pininos en la conducción. Cuando terminó mi servicio social aquí en el 11 fue algo muy curioso porque mi amiga Gaby Almazán y yo, que entramos juntas a hacer nuestro servicio social, pues nos queríamos quedar. Y pues no nos importó compartir la plaza y aunque nos pagaran la mitad a cada quien, con tal de quedarnos en el 11, así fue como empezamos a trabajar. Soy Azucena Celis, llevo trabajando 20 años aquí en el 11. Estudié la carrera de periodismo en la UNAM. Empecé a trabajar muy chica. En segundo semestre, un maestro nos dijo que la calificación era llevar nuestro primer cheque de pago en medios. Y yo fui a tocar puertas, me acuerdo que a varios lados, pero me quedé en la Asociación Mexicana de Reporteros del Aeropuerto, ahí en el AICM. Y pues me empezó a gustar estar con ellos, pero no me gustó reportear porque todos se peleaban, se pisaban, se aventaban con tal de tener la de 8. Y en mí ese ambiente me empezó a dar miedo. Empecé a trabajar en el 11, nos encargaron un documental de Pancho Villa para la temporada de Revolución Mexicana y resulta que en esas mismas fechas habían encargado 3 documentales y solo nosotros entregamos a tiempo, por decirlo así, ¿no? Que para una televisora eso es muy importante, que entregues a tiempo. Entonces quedaron maravillados y los directivos de ese entonces del 11 me invitaron a quedarme a trabajar con ellos. Mi nombre es Norma Vargas Saldívar, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entré en 1994 como asistente en redacción. Fue mi primer acercamiento a televisión porque yo había trabajado en radio y en prensa. Originalmente, cuando estudié, yo dije, me voy a dedicar al periódico para no tener que depender ni de camarógrafo ni de reportero para hacer mis notas. Entonces me fui abriendo camino, primero como capturista, luego como correctora de estilo y finalmente me dieron la oportunidad de reportear. Pues poco a poco me fui ambientando a la televisión.
Mi nombre es Hazel Jiménez Sandoval, llevo 16 años en Canal 11, en el 11, mi querido 11. Desde que yo era pequeña siempre fui como la más despierta, la más hábil, la más movida, la que quería probar e intentar todo. Cuando yo empiezo a estudiar, ¿no? Me permite liberarme, me permite ser yo misma, me permite continuar con todo lo que yo quería hacer, no me daba pena nada. Yo quería ser actriz en algún momento de mi vida y por azares del destino nunca se me dio esa oportunidad, no sabía cómo estudiar actuación y entonces lo más cercano que tuve a eso fue estudiar comunicación y periodismo y en algún momento de mi vida yo siempre soñé con aparecer a cuadro. Me acuerdo que le dije a mi amiga, oye, vamos a Canal 11 y me dijo, Canal 11, el 11, ¿dónde está eso? No tengo idea. Y yo así como, ¿cómo no sabes qué es el 11, no? Pues me vine yo sola y llegué a recepción y yo así de, ¿aquí es Canal 11? Sí, ok, es que quiero ver si puedo hacer mi servicio social aquí, ¿no? Entonces me dijeron, sí, espéranos y te empiezan a entrevistar y entonces te preguntan, bueno, tú, ¿por qué eliges Canal 11, no? Entre la gente muy profesional que me he encontrado es Miguel de la Cruz. Todo el mundo lo conoce en el sector de cultura, saben que es un referente, hace muy buenas entrevistas. Yo lo conocí cuando llegué y pues ya él era Miguel de la Cruz, ya era famoso por los especiales y los programas en los que trabajaba como Hoy en la Cultura, que después lo acogimos en el área de noticias. Él es muy experto, muy conocedor del tema, sabe a quién entrevistar, qué libros leer para poder sacar su nota y saber qué es lo que le interesa al público de Canal 11. Muchos reporteros que llegaron, aspirantes a reporteros, siempre se acercaban a Miguel de la Cruz. Decían, aquí voy a aprender algo. Muy buen maestro para decirles cómo agarrar la nota, cómo escribir, cómo acercarse a los entrevistados, cómo acercarse a la gente. Como que entran, dicen, Canal 11 es un canal cultural, vamos a entrar para aprender a reportear cultura. Yo soy Óscar Camacho Guzmán, soy periodista. Yo llegué aquí al Canal 11 el 1 de marzo del 2020, justo cuando iniciaba la pandemia. Yo quería ser arquitecto, nunca pude con las matemáticas. Y entonces, cuando pasa uno de CCH en la universidad, llena uno una hojita y ahí fue donde decidí ser periodista. Para mí el 11 es y seguirá siendo un reto, además de ser una casa muy acogedora, muy amigable, donde he encontrado la posibilidad de desarrollar un proyecto de trabajo periodístico, creo que muy valioso, pero sobre todo, como te decía, es un gran reto, porque yo sí estoy acostumbrado, digamos, a hacer periodismo. Yo llegué a la conducción de manera muy reciente. La productora de noticias llega a mi lugar y me dice, oye, necesitamos apoyo para dar los cortes informativos y Diana Constable nos dice que tú, que hagas el casting. Entonces me ponen frente a una cámara y me piden que lea algo. Me dijo, no, fíjate que me sorprende que no te pones nerviosa, que lees muy bien, tienes buena dicción y todo, pero ¿qué crees? No proyectas nada. ¿Cómo que no proyecto nada? Sí, no proyectas nada. Hasta que un día dijeron, como a los 15 días, pues ya vas a hacer tu primer corte informativo en vivo. Yo, primer corte informativo en vivo, pero que no se tardaban un poquito más en el entrenamiento. Cuando llegó a Azucena, Celis a querer conducir cada hora en la hora, a mí me sorprendió que ella tenía muy buena lectura, igual que Hazel Jiménez. Eso a mí me ayudó mucho porque entonces nos vamos al siguiente paso. ¿Qué hacer con tu cuerpo? ¿Cómo pararte? ¿Cómo mover las manos? ¿Cómo detener las hojas? Un día en la tarde me dicen, necesitamos ahora apoyo para conducir diálogos en confianza y dijo Diana Constable que tú. Entonces, pasado mañana, conduces las 2 horas en vivo junto con Cristina Jauregui. Te esperamos en el Foro C. Yo, ¿what? Como a los 15 días me vuelven a decir, oye, necesitamos apoyo para mañana. Ya dijo Diana que tú, entonces pues, bueno, ya había vivido la experiencia del nervio. Y dije, sí, está bien, yo lo hago. Y como
Me volvieron a pedir apoyo la siguiente semana y pues empezó a ser constante. Ella tiene mucha cualidad, ¿sí? Es muy aplicada, muy empeñosa. Todas las que tienen deseo de aparecer en la pantalla se van a un cursito que dan a mi noticia para que sepan leer el teleprompter, para que todo eso. Pero son sus deseos. El cariño que le tengo a Diana es un cariño especial. Es la primer jefa mujer que yo tengo ya de años y la admiro mucho. Siempre está cantando, siempre está bailando. Recuerdo que estaba yo en la oficina trabajando y de repente entra mi jefa, la licenciada Diana Constable, y me dice, Jacel, acabamos de salir de la reunión de noticias y se requieren conductoras para los cortes informativos. Y yo le dije a Carlos, el director del 11, que pues estabas tú, que tú querías, ¿no?, aparecer a cuadro. Entonces dijo que sí, que hicieras el casting. Y entonces cuando me dijo sí, que hicieras el casting, o sea, para mí fue mente en blanco, no saber en dónde estás, era un sueño, así de yo voy a hacer un casting, puedo aparecer en la tele, wow, es un sueño. ¿Cómo? No me lo creo. La primera vez que tú te ves en la pantalla, y ni siquiera en la pantalla al aire, sino que tú tienes una pantalla que te refleja a ti, te estás viendo a ti mismo. Y yo dije, wow, esa es la Jacel que yo siempre he querido ver, ¿sabes? Entonces, es la Jacel que siempre ha estado en otra parte, en otro lado, escondida, no sé en dónde. Esta es la Jacel que yo quiero. El 11 ha sido un refugio. El 11 ha sido mi cómplice por muchas cosas. Fíjate que cuando tuve cáncer y estaba de incapacidad, en algún momento me acompañaron porque tenía que firmar un documento y había ido yo al médico, entonces estaba de pasada y me quedé sentada en recepción. La gente a través del vidrio me saludaba y no sabes, no te imaginas todo lo que pasaba por mi cabeza. Yo decía, ¿cuándo volveré a entrar a esos pasillos? ¿Cuándo voy a volver a caminar por ahí? Y yo decía, me decían, ¿quieres pasar? Te acompañamos. No. Estaba recién con la cirugía, todavía no tenía las quimioterapias y entonces no sabía si iba a seguir viviendo o no. Y entonces caminar por los pasillos para mí era como mi meta, ¿sabes? Volver a caminar por el pasillo. Cada que alguien me saluda en el pasillo, me sonríe, me llena de satisfacción y de plenitud. Entonces prácticamente todo mi paso por el 11, cuando me enfermé, este canal me sacó adelante. Cuando murió mi hermano, hace 6 años, murió de cáncer de cerebro. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se murió? Yo fui la primera que empezó con el cáncer y yo estoy viva y él no. Y cuando le estaban haciendo una cirugía muy difícil en el cerebro, me fui a uno de los rincones de este canal y lloré. Me perdí, me andaban buscando porque me necesitaban para algo. Me escondí. Lloré como 2 horas. Era como si yo le contara al canal todas mis penas y le preguntara a Dios, ¿por qué te lo tienes que llevar? ¿Por qué está tan grave? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y por eso te digo que ha sido un gran refugio. Un gran refugio. Al final del tiempo, pasé por el tratamiento y cuando volví a entrar, ya venía pues con mis turbantes y demás. Yo me sentía la mujer más feliz. Lo que el 11 encontró es satisfacer necesidades que no sabíamos que teníamos.
Por ejemplo, el que pasara en formato de noticias la ópera, o que pasara en formato de noticias un concierto de la Sinfónica o una obra de teatro. Es decir, eso siempre se ubicó como entretenimiento, pero no como noticia. Y era noticia que hubiera y que se necesitara promover, difundir, para que la gente se enterara que existía. Que una presentación de libro le diera el 11 el rango de noticia y entrara en un noticiario cultural con todos los demás contenidos donde había escritores, cineastas, coreógrafos, arquitectos, en fin, toda la gama de las actividades creativas, trascendentales, artísticas. Ese fue un tino de mostrarle a la gente satisfactores que no sabían que necesitaban. Alguna vez alguien dijo aquí que si nosotros no hubiéramos tenido una sección de cultura en los noticiarios diario en vivo, en la televisión comercial no hubieran programado a un periodista saliendo 3 veces por semana en el noticiario matutino con información cultural. Porque nadie absolutamente, y te lo puedo decir con toda la franqueza del mundo, nadie, ni las personas que me invitaron, ni el director del 11, ni absolutamente nadie me ha hecho hasta hoy una llamada para decirme, haz así las cosas. Nadie, absolutamente nadie. Creo que históricamente hemos estado acostumbrados a tener llamados líderes de opinión. No importaba quizá mucho si la información era buena o mala. Si la decía X, Z o Y, eventualmente la creías o no la creías. Pues me recuerdo muchas veces ahorita con esta plática, pues esa parte de tu adolescencia, digamos, el final, ¿no? El inicio de tu juventud, ¿no? De cuando llegabas a la noche del colegio, te preguntaban la mamá, la abuela, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Tienes tarea? ¿Tienes que hacer trabajos? Me da un poco de nostalgia, sí, un poquito de recuerdos agradables, ¿no? Porque mi abuela pues ya no está con nosotros y me acuerdo que ella siempre se preocupaba, ¿no? Cuando yo me salía. Los reporteros que trabajan en el 11 saben que trabajan en el 11, saben cómo tienen que escribir, aunque tú no se los digas, ellos dicen tiene que ser de una forma seria, directa, sin calificativos, todo es informativo. Los medios públicos vivimos de los impuestos de la gente. No somos un medio privado, nos debemos a la gente, somos servidores públicos, todos y cada uno de los que estamos aquí, somos servidores públicos. Y si se nos paga del dinero de la gente, tenemos la obligación de retribuirle a la gente materiales informativos, veraces, plurales, honestos, que no tengan intereses políticos o económicos detrás. Fíjate que justo me está gustando mucho esta remembranza personal, porque hay veces que vienes todos los días y esto se te empieza a olvidar cómo empezaste, ¿no? Bueno, no sé si se me corrió el maquillaje, pero me acabo de acordar de una persona muy querida, que bueno, hoy está en un momento difícil de salud y que fue una persona que muy en mis inicios me empezó a invitar a todos los proyectos que se atravesaban en el camino. Pero bueno, el hecho de hacer televisión con sentido social es para mí un logro de vida que me llena de orgullo todos los días y que pues gracias a mis papás, ¿no? A mis papás que todos los días cuando yo era pequeña, ahora entiendo el esfuerzo que tenían que hacer para que hubiera muchas cosas en la casa y que hubiera la posibilidad de yo dedicarme a jugar a hacer televisión, por así decirlo, porque muy en sus inicios la verdad es que yo lo veía como algo muy divertido, sigue siendo, pero cada vez tiene más compromiso, cada vez es más responsabilidad. El primer día que yo supe que iba a dar las noticias, recuerdo que les escribí al grupo familiar en el WhatsApp y les dije, ¡es hoy! ¿No? Voy a salir a cuadro, por favor, véanme a las 3 de la tarde por el 11, naturalmente, como diría mi querida Cristina Pacheco. Era lograr tu sueño desde pequeña, ¿no? O sea, yo algún día voy a estar a cuadro y yo algún día voy a dar las noticias. Y se estaba materializando, entonces era un sueño de todos, ¿no?
Yo creo que el primero que vi fue a mi papá, porque mi papá siempre me acompañaba a la escuela, ¿no? O sea, siempre me iba a dejar en la madrugada a la escuela, o cuando estudiaba en la tarde, pues llegaba a mi casa a las 11, 12 de la noche y siempre era el que me estaba esperando, ¿no? Entonces creo que fue el primero al que lo vi y le dije, ya por fin lo logramos, ¿no? O sea, por fin un objetivo más, papá, ¿no? Vamos poco a poquito y este ya se dio. Y después de eso creo que fue mi mamá, ¿no? Porque pues obviamente la mamá es lo principal, ¿no? Sin tu madre no sé, no puede ser nada, ¿no? Entonces creo que eso fue, o sea, fue un abrazo grupal. Nosotros le llamamos un abrazo grupal, porque es un abrazo en donde te contagias de todos los sentimientos y de todas las emociones que hay en tu familia. Con toda esta emoción que siento, quiero felicitar al 11 y quiero felicitar a toda mi familia por ver Canal 11 desde siempre y por inculcarme este bonito cariño a esta televisora. Muchas gracias y que viva el 11. Ser parte de esta gran familia del 11 es un honor. Que viva el 11, 65 años y muchísimos más. Pues qué gran gusto estar aquí y felicidades. Y que también si en algún momento ya no trabajara aquí, me llevo lo mejor, porque creo que he dado lo mejor de mí al 11. El 11 es cultura y la cultura está en el 11. Y yo espero que siga llegando mucha gente nueva y que el 11 siga viviendo muchos años más. Estoy muy feliz de celebrar estos 65 años con toda la familia del 11, con toda la comunidad que somos, con contenido de calidad para todo México y seguimos adelante todos juntos.